Hola, mi nombre es Rafael Pérez y Pérez. Soy doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Actualmente trabajo como profesor titular C de tiempo indeterminado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. El día de hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial en la educación. Para ello, tengo dos invitados. María Espinosa, quien es profesora en CUNEF, Universidad en Madrid, España. En la actualidad investiga en procesamiento del lenguaje natural, lingüística computacional, aprendizaje automático e inteligencia artificial. También tengo como invitado a Carlos León. Él es un investigador activo en ciencia cognitiva computacional, creatividad computacional, narrativa computacional y videojuegos en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Desde que apareció ChatGPT, ha existido una gran inquietud sobre cuál será el efecto en la educación de este tipo de sistemas. Al inicio, toda la discusión giraba alrededor de la preocupación que tenían muchos maestros sobre cómo iban a evitar que los alumnos hicieran trampa, que los engañaran. Algunas universidades reaccionaron prohibiendo el uso de estos sistemas. Poco a poco la discusión se encaminó a otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar estas herramientas? ¿Cómo les podemos sacar mejor provecho? Etcétera. Sin embargo, existe una gran desinformación sobre qué es la inteligencia artificial, en particular los modelos de lenguaje como ChatGPT. Entonces, yo quiero iniciar esta charla, esta conversación con nuestros invitados preguntándoles precisamente eso. ¿Qué es la inteligencia artificial y qué son los lenguajes del modelo? La inteligencia artificial, gracias Rafa por la invitación, encantados de estar aquí, es toda un área del conocimiento, una disciplina. La inteligencia artificial es un área que apareció alrededor de los años 50, nombrada como tal, y es mucho más antigua que lo que hoy conocemos en prensa, en medios o incluso una aplicación como en educación. La inteligencia artificial es todo ese objetivo de la rama de computación de conseguir que las máquinas efectúen tareas que hacemos los humanos, al menos la parte intelectual de ella. Hay muchas cosas en inteligencia artificial. Una de ellas es el aprendizaje máquina y dentro del aprendizaje máquina los grandes modelos. Y estos grandes modelos, que es un avance relativamente reciente, es lo que da lugar a herramientas como ChatGPT. Al final, lo que hacen estos modelos, haciendo un resumen grande y un poco simplista, es consumir, leer un montón de datos, generalmente de Internet, y conseguir encontrar las relaciones entre esos datos de forma que ese modelo entrenado, esa manera que tienen de aprender los modelos, después pueda ser usada en diferentes tareas. En particular, en el caso de ChatGPT, respondiendo a preguntas. En otro caso, puede ser generando imágenes, generando música, haciendo predicciones sobre una serie de temas y demás. Muy bien. ¿Y ustedes piensan que los profesores debemos tener miedo de la inteligencia artificial? ¿Es algo bueno? ¿Es algo negativo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que sí que coincido con lo que contaste al principio, de que en un principio se recibió con un poco de no tanto miedo, pero sí negación o un poco cierre desde el punto de vista del profesorado, de cara, pues los estudiantes van a utilizarlo para hacer trampas, cómo podemos evitar su uso, pero creo que eso ha pasado relativamente rápido y ahora estamos en un momento en el que, por supuesto, todos hemos experimentado con ello y hemos visto que es una herramienta útil y que no hay que tenerle ningún miedo. Podemos utilizarla, hay que conocer muy bien las limitaciones que tiene y también conocer muy bien qué nos proporciona como herramienta, en qué nos va a ayudar. Y yo creo que lo más importante es transmitirla a los estudiantes, que conozcan bien esas limitaciones. Eso creo que es la clave. ¿Y cuáles serían esas limitaciones, ¿no? ¿Y cómo la usan ustedes en su actividad docente?
Bueno, pues hay muchas maneras, hay muchas limitaciones, muchas ventajas. Es una herramienta muy compleja, se pueden hacer muchas cosas. Es importante, en primer lugar, darse cuenta de que hay que usarlo con cabeza. Es verdad que al principio, tras el recelo inicial y la prohibición casi instintiva del sistema educativo, hay una apertura, pero tenemos que ser cautos. No podemos decir a los niños de 10 años que pueden escribir solo con ChatGPT porque necesitan escribir. Hay ciertas tareas que sí que tienen que hacer a mano. Por otra parte, a los estudiantes quizá de años superiores hay que hacerles entender que esto no se parece en absoluto a la inteligencia humana. A pesar de que el texto generado es un texto muy convincente, con estructuras lingüísticas razonablemente complejas, en muchísimos casos indiferenciable de lo que puede escribir un humano, en otros casos incluso mejor de lo que escribe el humano medio, tenemos que ser muy cautos porque la capacidad de dar información incorrecta es enorme. Es muy convincente, es muy asertivo, da la sensación de que sabe lo que está haciendo, pero en el fondo, y esto es súper importante, hay que entender que los modelos de lenguaje, en particular ChatGPT, son predictores de la siguiente palabra. Hay ejemplos muy claros en los que a veces contamos a los estudiantes y les decimos, si yo llego a un sitio donde tengo gente conocida y digo, hola, ¿qué tal? La palabra siguiente más razonable es estáis, o vais, o ese tipo de cosas. Y eso es lo que hace ChatGPT. Es impresionante cómo para un modelo predictivo entrenado con datos tan grandes es capaz de contestar preguntas, es capaz de resumir o traducir textos. Pero hay que tener en cuenta que no hay ninguna garantía de que el dato sea real, que no hay ninguna fiabilidad en el texto y que lo que está haciendo no es entender la pregunta del usuario, es a partir de un texto inicial predecir lo que suele decir la gente aproximadamente en Internet. Por eso hay que ser muy cautos. Tiene sentido, tiene utilidad. Muchas veces esta predicción nos resuelve un problema, pero nunca podemos delegar en ChatGPT o en cualquier otro modelo de lenguaje el acceso a información real. No le podemos hacer preguntas importantes y creérnoslas, no podemos asumir que los datos de cualquier tema que nos da son de verdad. Es mucho más razonable usarlo como entrada a información, como resumen de información. Pero todo lo que nos dé ChatGPT es por definición incompleto, sesgado, probablemente incorrecto. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero entonces, por lo que tú estás diciendo, esas afirmaciones de que este tipo de sistemas piensan, razonan o incluso que tienen conciencia, ¿no? Como se han dicho varias veces en los últimos meses, no son ciertas. ¿Es correcto? Hasta donde sabemos de lo que es el pensamiento, lo que es el razonamiento, lo que es la conciencia, hasta donde sabemos de eso, que por supuesto tiene limitaciones desde el punto de vista científico, los procesos que generan texto en los grandes modelos de lenguaje no se parecen en nada a los humanos. Son cosas que como mucho nos permiten encontrar analogías. Pero decir que ChatGPT piensa, desde mi punto de vista, es un error grande. No solo que no piensa, sino que no entiende. No sabe, no entiende el contexto porque no hace eso. Detrás de ChatGPT no hay ningún modelo de cerebro, ni de cognición, ni de pensamiento. Solo hay predicción de palabras. Es puramente estadística y texto. Muy funcional, muy útil. Pero con esta ausencia de reflexión, de entendimiento, tenemos que ser conscientes de que no nos podemos fiar de lo que dice. Entonces parece que toda esta desinformación viene mucho, supongo que de las grandes empresas que tienen intereses económicos al respecto. ¿Es por ahí? Yo creo que en parte sí. En cierto modo hay grandes empresas que han invertido mucho en esto y hay muchos intereses económicos detrás del uso de los modelos de lenguaje. Entonces, claro, la historia de que es un modelo capaz de pensar y de resolver tareas, como por ejemplo he oído yo en mi círculo al nivel, el último ChatGPT está al nivel de una persona graduado universitario. Me parece, a mí me dio un poco la risa cuando escuché esa afirmación, pero sí que es verdad que sí que pienso que hay grandes corporaciones a las que les interesa que esa historia tenga sentido y que la gente la crea, porque evidentemente pues van a consumir, van a invertir y ellos van a tener más beneficio. Los que lo utilizamos a varios niveles podemos ver claramente
dónde están sus limitaciones, y en cuanto la tarea es mínimamente compleja, ya no hablo de a nivel de un graduado universitario, enseguida salen a la luz, afloran muy rápidamente sus limitaciones. Para el ojo experto es evidente la limitación de ChatGPT. En cambio, sí que, volviendo un poco a lo que comentabas de las limitaciones en educación, sí que podría ser un problema para el ojo inexperto, para el ojo del estudiante pues un infantil o un estudiante de primaria o secundaria que todavía es muy inexperto y son tareas muy sencillas, muy mecánicas y muy repetitivas. Creo que ante ese ojo sí que es muy fácil dar la sensación de que puede pensar el sistema, pero en mi opinión, vamos, nada más lejos de la realidad. Y entonces, ¿qué le podemos aconsejar a los maestros, a los profesores, sobre todo los que no son expertos, ¿no? Incluso pensando tal vez en educación secundaria, preparatoria o universidad de áreas que no sean de computación? ¿Qué es lo que les podemos aconsejar? ¿Cómo usarlo y qué evitar, ¿no? ¿Nos podrían dar algunos ejemplos de cómo lo usan ustedes y qué evitan hacer? Ejemplos concretos para que sea más fácil para a la audiencia entender esto. En primer lugar, a pesar de que esto requiere un esfuerzo, para mí es importante que los equipos docentes entiendan en la medida de lo posible cómo funcionan estas cosas por dentro, para deshacer la magia. Que entiendan que esto no es más que un proceso computacional, complejo, de grandes datos, pero que hace exactamente lo que hace. En cuanto el docente lo entiende, lo siguiente es transmitírselo a una clase. Es decir, mira, esto no es inteligente. Le llaman inteligencia artificial, pero eso solo es un nombre. No es inteligente en absoluto. Transmitirlo, educar a la gente, que sepan lo que está haciendo, que no asuman que una frase que dice ChatGPT es verdad, porque puede no serlo. Siguiendo sobre cómo, en particular, yo lo aplico en clase, yo trabajo en proyectos grandes con los estudiantes y yo les permito usar ChatGPT, pero les digo que mi evaluación va a ser tan estricta como la que hago sobre lo que pueden dibujar o escribir ellos. De esa forma, enseguida, primero, veo lo que han hecho ellos versus lo que ha hecho la máquina, es muy trivial para un ojo que está más o menos entrenado, y después se les exige de forma que ellos no se contenten. Uno de los peligros potenciales no es tanto que el estudiante se lo crea o no, sino que al estudiante le valga. Bueno, el trabajo está terminado, si yo no quiero una calificación máxima, bueno, con esto me vale. Es importante entrenar y que el estudiante sepa que lo que se genera solo es el principio, una idea, un concepto, y tiene que haber trabajo después de ello. Yo en particular te pongo un ejemplo. Los estudiantes tienen que generar la narrativa de un videojuego. Le pueden pedir la idea a ChatGPT, pero si no completan ellos la narrativa, no va a funcionar. Y si la completan, no hay mucho problema por habérsela pedido a ChatGPT, como habérsela pedido a un amigo, como haberse inspirado en un libro. Es una herramienta limitada, potente, sí, pero limitada. Lo tiene que saber el docente, lo tiene que saber la clase. Y a partir de ahí, sí que se va o se puede usar con un poco más de conocimiento, de control. Igual que uno no usa un lápiz para todas las tareas que tiene que hacer en la escuela, uno no tiene que usar ChatGPT para todas las tareas. Uno no puede reemplazar el proceso de escritura, de aprendizaje, de adaptación con ChatGPT, y el profesor no puede negar que es una herramienta que existe. Es complejo. Pienso que aún necesitamos años de ajuste, de formación real del profesorado, de formación social sobre lo que hace esto, de enfriamiento de la sociedad. Ahora mismo hay mucha ilusión, mucha publicidad, mucha inversión, mucho marketing. Tiene que enfriarse, tenemos que saber lo que hace, y la gente tiene que dejar de decir preguntas como ¿esto va a reemplazar a los humanos? Esto está lejísimos de la realidad. Esto simplemente es una cosa que coge muchos textos y te permite hacer preguntas y te da respuestas aproximadas sobre ellos. Y una vez que entendamos eso, yo creo que todo empezará a funcionar de una manera más fluida y más efectiva. Entonces, si entiendo bien, básicamente estás diciendo que por un lado puede ser una fuente, un semillero de ideas las cuales se pueden desarrollar. Y por otro lado, hay que ser muy crítico con lo que produce, ¿no? No irte con ya está hecho y ahí terminó. Hay que ser crítico y desarrollarlo. ¿Es correcto? ¿Estoy entendiendo bien? Es exactamente lo que quería decir, eso es. Perfecto. ¿Tú cómo lo usas, María, en tu docencia?
Pues en mi caso particular estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, pero por ejemplo mis estudiantes aprenden programación a nivel fundamentos de programación en primer curso. Y el problema de esto es que en mi caso la respuesta de ChatGPT sí que funciona por completo. No necesita, o sea, no sería necesario que el estudiante añadiera nada porque al ser una tarea de un nivel más sencillo y más repetitivo, ChatGPT lo hace muy bien. Entonces, en mi caso, yo creo que el desafío está en intentar hacer entender al estudiante que lo puede usar en la medida en la que usarlo le esté haciendo aprender. A mí me ha pasado, y es una cosa con la que todavía pues peleo en el día a día, que hay ciertos estudiantes o grupos de estudiantes que lo han utilizado y han pensado que sabían hacerlo. Y luego han llegado a la evaluación final y han sido incapaces de hacer nada, hasta el punto de eso, de que en el fondo no sabían ni cómo empezar a afrontar un problema de programación, porque todas las respuestas sistemáticamente las habían ido cogiendo de ChatGPT y de algún modo habían tenido la sensación de que sabían hacerlo por sí mismos. Y en la evaluación final, cuando quitas de la ecuación el acceso a Internet y ChatGPT, han sido incapaces de casi abordar el problema, no han sabido ni cómo empezar. Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay que enseñar a los estudiantes a utilizarlo como una herramienta educativa, cuando sobre todo es a un nivel muy bajo, y creo que incluso esto es extrapolable a la educación primaria o secundaria, cuando son tareas en las que el hecho de ir equivocándose es lo que te ayuda muchísimo a aprender, el proceso de hacerlo mal X veces hasta que por fin lo entiendes y lo haces bien es primordial en el aprendizaje, pues de multiplicar, dividir, hacer ecuaciones o programar, o el pensamiento lógico matemático. Creo que en este caso sí que es indispensable hacer ver al estudiante que si simplemente se limita a coger la respuesta, no le va a ayudar, que es necesario que lo utilice para aprender, pues ya sea dar su respuesta a ChatGPT y que ChatGPT le dé una evaluación, por ejemplo, o intentar que ChatGPT le proponga otros ejercicios similares a los que ya tienen dados por su profesor, pero en tareas sencillas creo que es muy peligroso el caer en la trampa de, pues ok, me da la respuesta, yo la copio, sí, creo que lo entiendo. Cuando lo ves hecho por otro, siempre crees que lo entiendes. Lo difícil es enfrentarse a la hoja en blanco, ¿no? A resolver el problema desde cero. Y creo que ahí está la clave. Oye, me parece muy interesante lo que acabas de describir. Ese fenómeno de que el alumno cree que sabe porque usó ChatGPT, pero realmente no lo sabe, no se apropió de ese conocimiento. Y esto me lleva a pensar, tal vez también sería muy importante advertir a los profesores de que ocurre este tipo de situaciones para que también estén atentos y puedan detectar esas situaciones para pues prevenir a los alumnos, para explicarles. Sí, completamente. Yo desde que pues me enfrento a esta nueva herramienta que está disponible para todos, he tenido que modificar mucho mi forma de afrontar la evaluación y de afrontar mis clases, y por supuesto dedico bastante tiempo, sobre todo al principio del semestre, a inculcar o a intentar pues hacerles ver que la tienen que usar con prudencia, como digo yo, para aprender y no para copiar, porque al final no lo van a poder tener y al final lo que necesitan ellos es aprender a resolver el problema. Sobre todo en el caso de una ingeniería, necesitan saber enfrentarse a nuevos problemas y saber resolverlos todos. Necesitan esas herramientas y eso solo se consigue pasando por ese proceso de aprendizaje. Entonces, en mi caso, creo que es clave inculcarles a ellos esta nueva forma o esta nueva herramienta que tienen, que es pues una nueva herramienta que les puede ayudar al aprendizaje, y a la vez creo que para el profesorado es interesante que nos planteemos pues nuevas maneras de afrontar cómo impartimos nuestros cursos y cómo afrontamos la evaluación de nuestros cursos, de manera que ChatGPT no sea un enemigo, sino pues algo que está ahí, con lo que todos contamos y que no tiene por qué ser contraproducente para nadie. Oye, Carlos, tú en tu experiencia, ¿crees que tus alumnos
que entiendo son de grados mayores que las clases, los alumnos de María, ¿sufren este fenómeno también de que creen que aprenden cuando están usando ChatGPT, pero realmente no aprenden y no se dan cuenta de ello? En general sí, pero es verdad que con la edad se ve aminorado. En principio supongo que es por una cuestión muy humana, y es que ya se han caído tropezando en esa piedra. Ya se han dado cuenta, ya están en segundo, tercer, cuarto año. Muchos de los que no han aprendido nada muchas veces simplemente han dicho esto no es para mí. Y de repente aparece un efecto embudo con sus ventajas y sus inconvenientes, por supuesto. Pero yo sí que veo que la madurez más general, más vital, ayuda mucho porque son capaces de entender, bueno, esto no me da la solución. Copiar, porque esto no deja de ser copiar. Copiar no me está enseñando. Y no escala muy bien. Llega un momento en que, según van pasando los años, se dan cuenta de que si no aprenden, esto no va a funcionar. Así que, en resumen, sí he detectado este caso, pero mucho menos, de forma más marginal y además con una capacidad de aceptarlo mucho más grande. En cuanto un alumno hace eso, lo ha copiado y no funciona, ellos mismos saben lo que ha pasado. Han dicho, bueno, si es que, vale, aquí metí la pata. Es decir, creo que la madurez vital va a favor de esto. Entonces, basado en lo que ustedes dos me comentan, ¿sería correcto decir que hay que adecuar el uso de la inteligencia artificial en el aula universitaria o en el aula, no solo universitaria? Hay que adecuarla de acuerdo a las características de los alumnos, ¿no? Si son jóvenes, si son más maduros, etcétera. O sea, no puede ser algo parejo para todos, ¿no? Como cualquier cosa. A mí no se me ocurre dar una clase de aritmética con calculadora, pero tampoco se me ocurre dar una clase de ingeniería avanzada sin calculadora. No solo a la edad, que es importante, es un predictor grande de en qué nivel están, sino en particular al tema que se trabaja. Si estás trabajando primer año de programación, no pueden hacerse los ejercicios a sí mismos. Si estás trabajando ingeniería del software y están buscando información de cómo se usa cierta biblioteca de código, claro, adelante. Si lo vas a buscar en Google, búscalo en ChatGPT, que es un poquito más rápido. Entonces, pasa con todo. A eso me refería al principio con conocer la herramienta. Cuando conoces tu herramienta, sabes dónde va. Si yo no sé la diferencia entre un martillo y una tijera, los voy a usar mal. Si sé para lo que vale el martillo y las consecuencias que tiene, y sé para qué vale la tijera, seguramente seré capaz de transmitirlo mejor, enseñarlo mejor y adaptar el problema a las diferentes herramientas, que creo que es la clave en todo esto. Muy bien. María, hace unos momentos hablaste algo de la evaluación. ¿Nos podrías decir de qué manera estas nuevas herramientas informáticas, la inteligencia artificial, ha cambiado tus métodos de evaluación? Pues yo he pasado por un proceso, he ido evolucionando el proceso de evaluación, porque mi primera reacción fue hacer, en programación yo les solía pedir entregas de desarrollos de proyectos, y entonces mi primera reacción fue hacer evaluaciones orales sobre el proyecto. Y es verdad que funcionan, porque si el alumno simplemente te ha entregado lo que ha copiado de ChatGPT, pues en cuanto tú le preguntas concretamente por esta línea o esta instrucción de código, qué hace o explícame qué proceso está teniendo lugar aquí, o si cambio aquí, qué va a pasar, ellos enseguida, si no lo saben, se van a bloquear y enseguida se va a ver que lo han copiado. Pero el problema de esto es que es un sistema de evaluación muy costoso. Evaluar a cada alumno individualmente, oralmente, requiere muchas horas y a veces es muy complicado. Si tienes un grupo grande, como ha sido mi caso en algunas ocasiones, y tienes varias entregas de proyectos, se hace bastante difícil. En mi caso, lo que he tenido que hacer es hacer un proyecto más colaborativo, en el que cuando ellos están desarrollando, yo estoy con ellos, paso tiempo con ellos y ellos me pueden hacer preguntas, y evalúo de una forma un poco informal su participación activa en el desarrollo. Es decir, si ellos están en el laboratorio y su intención es hacerlo con ChatGPT, pues van a estar distraídos, hablando con los amigos, o no van a estar trabajando. Y la motivación de yo voy a estar por allí dando vueltas, resolviendo dudas, pero de una forma como muy casual, a ellos les ha motivado a
ponerse a desarrollar, ¡ay, qué tal vamos! Y incluso motiva un poquito la competición entre los grupos, de ¿vamos mejor que el grupo de allá? Sí, venga, vais muy bien, venga, seguid así. Venga, los que terminen hasta aquí hoy se van 10 minutos antes, y esas cosas les han motivado mucho. Y luego, por supuesto, hacer más exámenes tradicionales, en mi caso, son a ordenador, pero pues me refiero a exámenes sin conexión a internet y sin poder utilizar herramientas externas que permitan, más que a mí evaluarles a ellos tener un feedback antes del examen final. Es decir, cuando ellos hacen un examen intermedio y ven si han sacado pues un 2/10 o un 7/10, realmente esa sensación de la que hablábamos antes, de que creen que han aprendido cuando no saben hacerlo, no saben ni enfrentar el problema, desaparece, porque ya has tenido a lo mejor 2 puntos de control en los que has obtenido una nota negativa y ya sabes más o menos ante a lo que te enfrentas y cuál va a ser tu posible calificación en el examen final. Carlos, ¿a ti te ha afectado? ¿Has cambiado tu forma de evaluación? Sí y no. En mi forma de evaluación, como profesor de proyectos, al final yo evalúo el proyecto como una cosa terminada. Un proyecto, yo lo quiero diferenciar de una entrega, una práctica, en que es complejo, tiene que funcionar, tiene que estar integrado, es una cosa más grande. En ese caso, el asunto es que, evidentemente, ChatGPT no te lo soluciona. No es capaz de hacer un proyecto, es capaz de hacerte un trozo de código, es capaz de generarte una imagen, pero no te genera un proyecto. Entonces, en ese aspecto yo no he notado una diferencia muy grande, porque además, en particular, ocurre un efecto motivador en que los estudiantes hagan el proyecto que ellos quieren. Uno usa ChatGPT cuando no quiere hacer la tarea. Cuando tú quieres componer tu canción, no vas a usar una inteligencia artificial porque no quieres. Quieres hacerlo tú, porque quieres expresar, quieres lo que sea. Entonces, desde el punto de vista global de evaluar un proyecto, realmente no ha supuesto, desde mi punto de vista, un cambio radicalmente grande, porque no es una herramienta que afecte a eso. Sobre las partes particulares de un proyecto, sobre cada uno de los componentes en individual, yo he aceptado que usen ChatGPT. Primero, se nota mucho cuando lo han usado. Es fácil ir a por ellos y preguntarles, explícame este trozo de código. Sabes cuando no van a contestar porque el trozo de código es demasiado complejo, porque no tiene que ver con el resto del código y demás. Si ellos me justifican por qué lo han usado, en qué sentido, ahí sí he adaptado mi evaluación aceptándolo. Digo, bueno, bien, es una herramienta y sabes lo que estás haciendo. En mi caso, con la edad de los estudiantes, el nivel en el que yo doy clase, todos ya saben programar. Simplemente están ahorrando tiempo, están dando soluciones a cosas un poquito más complejas, un poco más específicas. Entonces, yo, digamos, he surfeado la ola. He dicho, venga, lo vas a usar. Habla conmigo, vamos a centrarnos en lo grande, y yo asumo que lo pequeño, el detalle, sabrías, a través de este proceso, hacerlo tú solo, con o sin ayuda de ChatGPT. Entonces, parcialmente sí, ha afectado en esto que te cuento mi manera de evaluar. Finalmente, quiero preguntarles si tienen algo más que agregar a nuestra discusión y si nos pueden hacer algunas recomendaciones para los profesores sobre recursos, herramientas que puedan usar en su docencia en el aula. Pues, bueno, a mí me gustaría añadir una cosa más en cuanto a formas de evaluar a los estudiantes, que me he acordado al escuchar a Carlos. Él decía que, claro, cuando sus estudiantes hacen el proyecto que ellos quieren hacer, se ven más motivados. Y en mi caso, al ser un nivel un poquito inferior, una cosa que también me ha funcionado es hacer proyectos un poco más abiertos, en los que el enunciado no es tienes que hacer un sistema que haga esto y esto de esta manera, sino hacer unos enunciados un poco más ambiguos, por así decirlo, de manera que no todo está especificado en el enunciado. Y entonces el alumno va a tener que venir a mí a preguntarme, en esta parte del enunciado dices que hagamos esto, pero exactamente a qué te refieres. Y yo, dependiendo de cómo ellos quieren hacerlo, les guío por un lado u otro. Y así me aseguro un poco que ChatGPT no va a tener una respuesta entera al problema, porque en el enunciado no todo está tan definido. Cuando dejas las cosas un poco más abiertas, les das espacio para pensar, ellos piensan una posible solución y yo les digo, muy bien, esta solución, pero con este pequeño detalle. Y así
haces que no todas las entregas sean iguales, por un lado, y que ChatGPT, pues al no darle unas instrucciones tan específicas, no sea capaz de dar una respuesta. Esto creo que es un buen tip para profesores de varios niveles. ¿Y alguna recomendación de recursos, páginas web? Pues hay varios vídeos online de cómo utilizar ChatGPT en el aula y demás. Creo que también es interesante usar modelos en lugar de modelos comerciales. Depende un poco también del nivel, pero a nivel universitario creo que sí que es factible tener modelos a nivel local en los que tú puedas utilizarlo como una herramienta en tu clase o experimentar con la evaluación, experimentar con pues formas de hacer rúbricas de exámenes y demás para los estudiantes, de una manera en la que tú no estás compartiendo datos igual sensibles con una empresa que, pues hasta donde sabemos, tampoco es abierta. Creo que eso también puede ser interesante. Muy bien. Carlos. Sí, yo quería comentar, volviendo un poco a mi, perdonadme, a mi gran idea, lo más importante es conocer la herramienta. Lo primero que yo recomendaría a un profesor casi de cualquier nivel es esa aproximación a entender cómo funciona por dentro este tipo de cosas. Obviamente, la comprensión total de un sistema tan complejo requiere prácticamente un grado en informática, ¿vale? Yo no pido eso, ¿vale? Sino simplemente saber qué es lo que está haciendo, buscar analogías. Hay muchísimo contenido en Internet muy bien explicado. Hasta, si me permitís la broma, se lo puedes pedir a ChatGPT. Yo recuerdo un artículo en Medium de Mark Riddell, tú lo conoces, que explica cómo funcionan los modelos de lenguaje casi para toda la familia, ¿vale? Con unas analogías muy generales, muy evidentes, sin entrar en ningún detalle técnico. Lo primero que yo recomendaría es esto. Hay que entender qué es lo que está haciendo. Y lo segundo, por parte tanto del alumnado como del profesorado, pasar 1, 2, 3 tardes enteras generando cosas hasta que veas lo que está haciendo. No vale con preguntar y responder, no. Pregúntale, exprímelo, pónselo difícil, porque entonces vas a ver las grietas. Y ver las grietas es fundamental para ver cuál es el alcance real. Entender, intentar confundirle, porque no es muy complicado. En cuanto tú intentas confundir a un modelo de lenguaje y ves que lo has confundido con 4 o 5 mentiras, te das cuenta de que no es muy listo. Creo que el mayor recurso es entender, probar, mancharse las manos con estos sistemas hasta con mala intención. Porque así sabrás cuánto te está mintiendo, sabrás dónde tienes que buscar e irás más allá de yo a este señor le pregunto y me da la respuesta, porque ese es el gran error que se puede cometer. María, Carlos, muchas gracias por su visita. Ha sido un placer tenerlos en la UAM Unidad Coajimalpa. Les agradezco mucho todo lo que nos han compartido. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a UAM también y un placer por nuestra parte. Muchas gracias, un placer. Esta charla que hemos tenido con María y con Carlos, sin duda ha sido fascinante. El poder conocer qué es lo que ocurre en otras latitudes, en este caso en 2 universidades en Madrid, creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Me queda muy claro la importancia de que las autoridades en la educación organicen cursos para que los profesores realmente puedan comprender cómo funcionan estos sistemas. Espero que después de la charla haya quedado claro por qué es importante esto. Y bueno, no hay que tener miedo a estas nuevas tecnologías, hay que aprender a usarlas para explotarlas de la mejor manera.